Bueno, ¿qué tal, gente? En la clase de hoy, que vamos a hacerla grabada nosotros porque queremos apuntar a explicar un tema muy puntual, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Fijémonos que nosotros hasta ahora lo que hemos visto derivada es que podemos derivar una función, ¿sí? Utilizando la definición de derivada, que era esto, ¿sí? Esta expresión acá. ¿Sí? En donde si tenemos una función cualquiera, f de x, la función prima, o sea, f' de x, que va a ser la función derivada, la podemos encontrar haciendo que el incremento h tienda a cero de la expresión f de x más h menos f de x sobre h. Trabajando esta expresión, después nosotros encontramos la función derivada, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos esta función. Si aplicamos la definición, nos va a quedar de esta forma. Esto ya lo hemos visto. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado. Esto sería, esta expresión sería f de x más h, esto que está acá. ¿Sí? Menos, es este menos, f de x, que es esto, f de x. ¿Sí? Recordemos eso, sobre h. Esta h aparece acá. Desarrollando este cuadrado del binomio nos queda esto, ¿sí? Menos 1, menos, acá este menos hace que se me cambien los signos acá adentro y ya está. Como vemos nos quedan x al cuadrado menos x al cuadrado se cancela, menos 1 más 1 también se cancela y nos va a quedar 2 por xh o hx más h cuadrado. Seguimos desarrollando esto y vamos a ver que acá nos queda f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 por h por x por h cuadrado. Sobre h, ¿no? Podemos sacar factor común h porque esto es una expresión que tiene dos términos, donde h es factor común. Sacamos factor común h. Y habiendo sacado factor común h, como acá hay un producto, podemos simplificar h con h. Y nos va a quedar solamente 2 por x por h. 2 por x más h. Bueno, llegamos a este punto donde tenemos la expresión límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. ¿Sí? Luego, cuando h tiende a 0, porque hemos aplicado o hemos hecho tender h a 0 o hemos llevado h hasta 0, lo hemos llevado hasta 0 y esto por lo tanto se hace 0. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda 2 por x. O sea que la función derivada es 2 por x. O sea, f' de x es 2 por x. Luego de haber visto la definición de derivadas, nosotros trabajamos con definición por tabla, digamos, o por métodos de derivación. Y vimos que las funciones polinómicas o las funciones potencias primero se derivan utilizando esta expresión, ¿sí? Donde n es un número natural, o sea, un número entero no negativo o un entero positivo. La derivada de una función cualquiera, vamos a poner acá f de x, igual a x a la n, ¿sí? Vamos a derivar esta función, nos va a quedar así. F' de x igual a n por x a la n menos 1. Lo que se hace es bajar el exponente multiplicando la x y se le resta una unidad al exponente, ¿sí? Utilizando esto en la función primitiva que tenemos acá, porque recordemos o vamos a aclarar que a la función antes de derivar se la llama función primitiva, ¿sí? Y a la función derivada, bueno, se la llama función derivada de la función primitiva. Utilizando esta expresión en la función primitiva, ¿sí? Nos va a quedar lo siguiente. O sea, en esta función primitiva nos va a quedar lo siguiente. Bajamos el exponente, ¿sí? Nos queda 2 por x. Le restamos 1 al 2 y nos queda x a la 1 si queremos. Y también recordemos que la derivada de una constante, que acá menos 1 es una constante, es 0. Por lo tanto,
f' de x va a ser 2x. Como ven, hemos llegado a la misma expresión que con utilizando la definición de derivada. Por eso este método es mucho más corto.